Conversamos con don Mario de Bandas, quien es el representante de los trabajadores y del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Mario tiene una rica historia también de lucha social en los años de los 70, 80, y vamos a conversar con él sobre estos y otros temas, a hacer una pequeña reseña de don Mario de Bandas. Don Mario, para iniciar, ¿quién es Mario de Bandas? Bueno, soy un costarricense, hijo de un hogar muy humilde. Mi padre era sastre y mi madre era conserje en un colegio, en el mismo colegio donde yo estudié, en el Vargas Calvo. Y ahí, pues, gracias a las medidas de seguridad social que había tomado este país, pude hacer mi enseñanza primaria, secundaria, universitaria, graduarme como economista y posteriormente también hacer estudios en educación. Don Mario, bueno, actualmente se desempeña en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero muy atrás en la historia, en los años 70, usted también integró los movimientos sociales, fue parte de los partidos de izquierda. ¿Cómo inició Mario de Bandas en esa etapa de inclusión en estos partidos de izquierda, en esa convulsa? Bueno, es una historia larga. Yo empecé de muy chiquillo, ya a los 16, 17 años, a interesarme por los problemas comunales. Incluso creamos un periódico en San Pedro que se llamaba El Mojón. Ese periódico, El Mojón, tenía como propósito divulgar entre la comunidad las cosas que pasaban en la municipalidad y tuvo mucho éxito. Y organizamos varias luchas populares para defender terrenos públicos que a través de determinadas marrullerías la municipalidad le traspasó a sectores privados. Es decir, en pocas palabras, se robaron terrenos públicos. Eso me involucró ya en las luchas sociales y también me empezó a desarrollar una visión crítica en torno a los partidos tradicionales. Posteriormente, ya cuando me gradué de quinto año, entré a trabajar en administración pública, en la aduana principal, y ahí también tuve, tal vez es como una especie de, no sé, como cosas preestablecidas, porque pues en la aduana me enfrenté al tema de la corrupción interna. Logramos formar un grupo dirigido por don Oscar Ramos Valverde y dimos unas luchas muy fuertes al interior de la aduana, incluso después en la Dirección General de Aduanas, pero el gobierno de don José Joaquín Trejos disolvió el grupo que estábamos en esa lucha y me trasladaron a la Dirección General de Tributación Directa. Pero en tributación directa me enfrenté también a un problema de que querían exonerar de unos impuestos a la compañía bananera y yo tenía que dar el dictamen, me opuse y consecuentemente me trasladaron a el Ministerio de Transportes, donde estuve aproximadamente 2 meses sin hacer nada. Y después ya me involucré más en tareas de planificación con una mala suerte que me dieron para evaluar un estudio para aumentar los precios de los buses y yo hice el estudio ya económico y los números no me calzaban con lo que estaban planteándose. Entonces me trasladaron a la Casa Presidencial, a la Oficina de Planificación Nacional en un departamento que se llamaba de Eficiencia Administrativa. Ahí estuve trabajando un tiempo y luego hice un curso sobre reforma administrativa de muy alto nivel y el ICE ahí me reclutó para ir a trabajar en el Instituto Nacional de Electricidad. En el ICE hicimos trabajos muy interesantes, aprendí muchísimo, pero me enteré de que el Banco Mundial y otros organismos estaban impulsando lo que en ese tiempo llamamos la desnacionalización del ICE, porque lo que estaba en la conciencia de la gente
es que el ICE, o sea, que la electricidad había sido nacionalizada. Entonces nos encontramos con eso y empezamos una lucha que me hizo involucrarme en el movimiento sindical del ICE. Transformamos el sindicato, que era una asociación de empleados del ICE, y le pusimos Asociación Sindical de Empleados del ICE, y ahí nació ASDEICE, y ahí nos llevó eso a involucrarnos con el resto de las organizaciones sindicales del sector público con las que fuimos trabajando, y efectivamente, digamos, arrebatándosela, digamos, a través de las luchas democráticas, al control que tenía el Partido Liberación Nacional sobre la mayoría de esos sindicatos, incluyendo la ANEP. La ANEP la controlaba Liberación Nacional. Nosotros hicimos un trabajo y logramos conquistar la dirección de la ANEP, y así de casi todos los sindicatos del sector público, y por eso pudimos fundar la FENATRAP, la Federación Nacional de Trabajadores del Servicio Público. Y luego con la FENATRAP avanzamos y nos unimos con sindicatos bananeros y se creó la Confederación Unitaria de Trabajadores, CUT, de la cual yo fui su presidente, su primer presidente. Don Mario, bueno, usted también integró el Partido Socialista, que fue el primer partido de izquierda en nuestro país. También fue miembro de esta comisión política. Sin embargo, el partido, bueno, en el 77 y 78 sufre un fraccionamiento. ¿Qué conclusiones saca usted de ese periodo como militante y participante del Partido Socialista? Bueno, hay conclusiones de ese momento y conclusiones a la distancia. Una cosa que yo siempre defendí y defiendo, en cualquier lado donde estoy yo, es el de la democracia interna. Cualquier organización tiene que respetar de manera profunda los derechos democráticos de sus afiliados, en el caso de un sindicato o de un partido. Eso significa que el dirigente tiene que brindarle toda la información, facilitar los procesos de discusión. Eso sí, cuando se toma una decisión, la decisión tiene que ser de acatamiento obligatorio para todos. Porque hay algunos sectores que participan en discusiones, exigen democracia, y si sus tesis pierden, entonces se separan o dividen el sindicato o actúan en contra de las decisiones de la mayoría. Yo siempre he dicho, y creo que es una frase que copio, que es mejor equivocarse juntos que acertar separados. Es mejor. En el Partido Socialista tuve discrepancias desde esta perspectiva. Sí, hubo algunos sectores que no consideraban darle el mismo peso a la democracia interna que yo le daba, y por lo tanto tuve que renunciar al Partido Socialista en los años 80 y por ahí, después de que yo había salido de la Asamblea Legislativa, porque es algo que no te conté antes. Bueno, en las luchas del ICE y en general del sector público terminé siendo apresado y estuve junto con otros compañeros casi 3 meses presos. Por una lucha social se dio esa situación. Por una huelga que se dio en el ICE. En el 69. En el año 76. 76. Y existía en ese tiempo un código penal que mandaba a la cárcel a las personas que impulsaran paros en el sector público. Es algo similar a lo que estamos viviendo ahorita. No nos importó, fuimos a la huelga, fuimos a la cárcel, experimentamos todos los vejámenes que se nos quiso lanzar encima, incluso hasta un ministro de Seguridad en un momento dado me acusó a mí ante los tribunales de que yo quería quemar San José, con unas pruebas absolutamente montadas. Bueno, pasamos por todo eso y luego entramos efectivamente con el Partido Socialista en una coalición con el Partido Vanguardia Popular y con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, y ahí se formó Pueblo Unido, y entonces yo resulté electo diputado por San José en el segundo puesto. Y ahí fue una época muy dura,
porque esa época del 78 al 82 habían grandes movimientos armados en América Central, estaba la insurrección sandinista, se dio en esa época el asesinato vil de Viviana Gallardo y del grupo de la familia. Eso tenía la sociedad muy, digamos, muy enfrentada. Fueron momentos muy duros. Sin embargo, hay algo que yo rescato. A pesar de que en esa Asamblea Legislativa eran 2 compañeros del Partido Comunista y yo del Partido Socialista, logramos mantener durante los 4 años una unidad férrea, 1 o 2 cosas, 3 cosas tal vez destacables que nos hicieron tomar posiciones distintas, pero supimos mantener el valor de la unidad. Y además, en ese tiempo entendimos que lo más importante de la Diputación en ese momento era estar en la calle con la gente, porque no teníamos posibilidades reales de impulsar y dedicarnos a cambiar proyectos dentro de la Asamblea. Hicimos ese trabajo y yo creo que fue exitoso porque en la siguiente elección, a pesar de esas circunstancias adversas que le mencioné, elegimos 4 diputados. Desafortunadamente esos 4 compañeros no pudieron actuar de la misma manera y en cuanto entraron se dividieron y el proyecto Pueblo Unido pues se derrumbó. Don Mario, usted también juega un papel fundamental en la creación de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos. ¿Qué enseñanzas le dejó usted en el sector público la organización de los sindicatos con respecto a la creación de esa federación? Bueno, muchas enseñanzas. Lo primero es que tiene que haber una gran disciplina y una mayor disciplina, porque los sindicatos, y sobre todo los sindicatos que tienen mayores recursos económicos, se niegan a aceptar una autoridad federativa. Entonces, ahí volvemos al tema de la democracia. Si construimos una organización y vamos a una asamblea general y llevamos nuestras tesis y perdemos, pues hay que aceptar las tesis de la asamblea general, salvo que sean cosas de principios, que usted diga, no, es que esto es de principios, yo no puedo saltarme esto porque esto, qué sé yo, que le digan, mire, aquí vamos a asumir la guerrilla ya y nos vamos todos con las armas, y que alguien diga, no, mire, yo esa parte no la comparto. Son decisiones de ese tipo, pero en lo general el tema de aceptar que nosotros hacemos una organización de segundo, tercer nivel, pero que no le hacemos caso a sus asambleas y que sus asambleas incluso no tienen autoridad sobre las bases, eso me hace pensar, me hizo pensar y todavía lo sostengo, que las unidades son muy endebles. Dependen mucho del capricho de los líderes o de grupos de dirigentes y eso hace la unidad muy débil. 40 años después lo estamos viviendo. Lo vivimos exactamente. El otro cosa que aprendí, sobre todo en el sector público, y esto es en alguna medida autocrítico, nosotros aprobamos en FENATRAP 3 principios muy importantes. 1, los servicios públicos tienen que estar en beneficio del pueblo. 2, hay que luchar por la eficiencia y la eficacia de las instituciones del sector público. Y 3, luchar por los derechos de los trabajadores del sector público. Pero si uno lucha solo por los derechos de los trabajadores y descuida el fin de ese servicio público o descuida la eficacia, la eficiencia, incluyendo la sostenibilidad financiera de esas instituciones, está actuando en contra de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Desafortunadamente, algunos sindicatos no se acogieron, no respetan, digamos, no han tenido esa visión del trilema que es la conducción del sindicalismo en el sector público. Y una tercera lección es que el sindicalismo del sector público está aislado del resto del movimiento popular. Está completamente aislado del resto del movimiento popular. Con la FENATRAP pudimos hacer un esfuerzo, por eso nos unimos con los sindicatos bananeros. Sin embargo, ese aislamiento se ha
desarrollado todavía más y siento al sindicalismo bastante aislado, incluso en algunos casos entendido como un cuerpo extraño por parte de muchos sectores populares. Y eso hay que cambiarlo. ¿Se necesita un acuerdo de unión nacional para cambiar el escenario actual del país? Pero tenemos este problema. Yo siempre hago una pregunta. ¿Por qué mandan los que mandan en Costa Rica? Entonces le dicen, pues tienen la plata, porque tienen... No, no. Mandan por dos razones. Tienen sus objetivos estratégicos bien definidos y están unidos. ¿Cuál es la situación del movimiento popular? No tenemos los objetivos estratégicos bien definidos y estamos divididos. Es decir, ahí la derrota está cantada por anticipado. Yo lo que creo es que sería ideal un Congreso Nacional Unitario que en principio no tenga más pretensiones que acordar los objetivos estratégicos. Vamos a luchar por esto y por esto. Y ojalá, sería lo ideal, que se pudiera dar algunos pequeños pasos en el terreno unitario. Vea, por ejemplo, en el terreno de comunicación deberíamos tener una unidad. En el terreno de formación y de educación, por lo menos determinados cursos deberían ser unitarios y los desarrollamos incluso para gente de comunidades. El otro tema muy serio es el tema de la asesoría técnica, por ejemplo, en cuestiones de economía, en cuestiones de sociología, en cuestiones de política, que el movimiento sindical y popular tiene ahí una gran falencia. Pero tenemos los recursos, partiendo de los sindicatos del sector público, para poder organizar eso, por lo menos sentar las bases, y ojalá que vaya creciendo. Yo creo que un error a menudo ha sido querer hacer cosas muy grandes desde el principio. Entonces la gente se asusta, no entiende, es muy difícil. En cambio, si se van haciendo las cosas como lo establece la naturaleza, una semilla pequeñita da lugar a un árbol muy grande. Don Mario, retomando el tema de sus luchas sociales en los 70, su integración a la Federación de Trabajadores Públicos, también los partidos de izquierda, ¿cómo se vive esa desaparición de los partidos de izquierda? ¿Cómo la vivió usted? Bueno, es tremendo, porque eso se está viviendo en estos momentos. Hay una gran incertidumbre, no hay una conducción política clara de ningún sector en cuanto a los sectores populares. Dado el deterioro acelerado que las políticas económicas están imponiendo sobre la seguridad social en su conjunto, el sistema está perdiendo legitimidad. Cuando el sistema está perdiendo legitimidad, hay sectores que van a tratar de ir por vías muy drásticas y el sector dominante recurre a el autoritarismo, a tratar de imponer sus políticas. Yo siempre he dicho, mire, toda mi vida, los ricos tienen todo el derecho de defender sus intereses. El derecho que no tienen es de imponer sus intereses. Pero para lograr eso se necesita un reequilibrio democrático y se requiere que se reestructure el poder popular para poder tener cómo discutir y debatir democráticamente esas decisiones. Desgraciadamente, el país más bien está avanzando hacia posiciones muy autoritarias. Yo estoy muy preocupado con eso y espero que el movimiento popular, donde el movimiento sindical tiene una gran responsabilidad, reaccione, piense esto. Yo siempre le digo a la gente, el plan fiscal no fue una ocurrencia. Eso forma parte de una estrategia. Está diseñado en el Consenso de Washington desde 1980. Y ahí están los puntos. Si usted coge los puntos del Consenso de Washington y les va haciendo un check, se va dando cuenta cómo en Costa Rica se van aplicando
con cortapisas, porque ciertamente el pueblo costarricense es un pueblo hábil, le ha peleado, peleamos contra el TLC, peleamos contra el Combo del ICE, pero la estrategia sigue y la siguen ejecutando plenamente, convirtiendo a nuestro país cada vez más en una colonia donde una vez se le da pena ver al presidente de la República apoyando posiciones de un individuo como Trump. Es decir, eso da pena. Sin embargo, eso es parte del precio colonial. Quienes están muy satisfechos con ser colonia, pues están muy satisfechos con ser obsecuentes y ser obedientes con el poder internacional. ¿Qué impresión, ya que toma el tema, la colación de lo que estamos viviendo acá, el escenario político, social del país, qué impresión le dejan a ustedes los proyectos de ley que se discuten? No, eso es una barbaridad. En la Asamblea Legislativa. Eso es una barbaridad. Eso es parte de lo que yo le decía. Vea, un símbolo peligroso del autoritarismo es la regla fiscal. ¿Por qué? Porque en economía y en estadística usamos lo que se llaman los indicadores económicos. Los indicadores aplicados uno con otro, apoyan para tomar decisiones de carácter político. Pero resulta que con la regla fiscal se convirtió a un indicador en un dictador. Es decir, el comportamiento de la medición del Producto Interno Bruto va a decidir si se puede gastar tanto más o menos en el gasto social. Vea que ya no sería una discusión que se daría en el seno de la Asamblea Legislativa ni en el seno del Poder Ejecutivo, no. Hay un indicador que dice que el gasto tiene que ser entre tanto y tanto. Y el problema es que, bueno, si entramos a ver cómo se calcula ese indicador, cuáles son las falencias que tiene, nos damos cuenta que es una verdadera aberración sujetar el gasto social de un país a un cálculo que hacen 4 o 5 funcionarios en el Banco Central de Costa Rica. Eso es absolutamente antidemocrático y es un paso peligrosísimo hacia el autoritarismo. Don Mario, retomando un poco de su historia de vida, de lucha social, ¿cómo vivió usted ese proceso del Combo del ICE y las luchas del TLC? Bueno, yo estuve muy involucrado en el Combo del ICE. Quiero... Más por su pasado iceísta. No, y confesar, en ese tiempo yo era asesor parlamentario del diputado José Merino. Y en la fracción nos reuníamos para analizar los proyectos de ley y distribuirlo entre los asesores. Y obviamente cuando tocaron los 3 proyectos del ICE, que después se convirtieron en uno, por eso se llamó Combo del ICE, me lo asignaron a mí, por mi trayectoria con el ICE. Entonces yo les dije, mire, esto no se va a resolver en la asamblea. Esto va a haber que resolverlo en la calle, empezando por la unidad de los trabajadores del ICE. La carcajada fue unánime, porque los compañeros de los diversos sindicatos del ICE no se podían ni ver. Y ahí empezamos un trabajo, a conversar con unos, a conversar con otros. Me acuerdo que hicimos un seminario en el Hotel Balmoral, donde todo el día lo dedicaron a insultarse. El único acuerdo que obtuvimos fue hacer otro. Hicimos el otro con ya un trabajo también de orfebrería ahí, hablando con los dirigentes, con las juntas, preparando la agenda, y logramos en ese segundo y luego en un tercero aprobar un plan único de lucha de los sindicatos, que luego prendió entre los sectores populares desencadenó. Y nos dio la lucha del Combo del ICE, que fue extraordinaria. Extraordinaria. Incluso yo he dicho, con perdón de los constitucionalistas, que esa lucha concluyó en un verdadero golpe de Estado técnico. Porque fíjese que en una mesa en el Tribunal de Elecciones estaban reunidos los jefes de fracción, 2 ministros, y bueno, y estudiantes, sindicatos, y ahí se acordó que la Asamblea Legislativa iba a someter a segundo debate el Combo del ICE, iba a votar en contra. Se acordó en la mesa.
Fuera de la Asamblea Legislativa. Fuera de la Asamblea, y después llegaron a la Asamblea, se sometió a segundo debate y votaron en contra. Esa es una lección, y además, si le cuento todas las anécdotas en relación con eso, había compañeros que pedían que no pidiéramos que se sometiera a segundo debate porque les daba temor que en segundo debate se aprobara. Claro. Sino que exigiéramos retirar el proyecto. Yo decía, pero el presidente retira el proyecto hoy y dentro de un mes lo vuelve a presentar. Y bueno, fue una pelea muy dura, pero fue extraordinaria y ganamos. ¿Qué es lo lamentable de eso? Lo mismo que con la lucha contra el TLC, en la que también participé mucho desde otra perspectiva, que en parte me tiene aquí en la caja, porque yo cuando estudié el Tratado de Libre Comercio, me di cuenta que el tema más importante era el relacionado con propiedad intelectual, en el impacto que iba a tener sobre los medicamentos en nuestro país y sobre otros aspectos, y me metí en eso, y bueno, ahí terminé involucrado con diversos grupos, escribiendo, dando conferencias, incluso representé al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en una reunión de negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Washington, y me vinculé al doctor Páez, Agustín Páez, de grata memoria, y con él luego iniciamos la aventura de participar en la Junta Directiva de la Caja. ¿Cuáles son las dos lecciones más importantes? Que no había un movimiento unitario, organizado, que pudiera capitalizar todo esto. Vea qué terrible, el combo del ICE, que fue una derrota impresionante para el gobierno de la Unidad Nacional, que era Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, don Abel del Partido Unidad es reelecto en la siguiente elección. Entonces ahí usted se da cuenta ese vacío entre lucha social y conducción política, y la necesidad que tiene el movimiento sindical de dar un salto hacia un sindicalismo sociopolítico, que entienda el tema de las decisiones políticas y que entienda más el tema de la estructura del poder en una sociedad. Don Mario, de esa lucha del combo fiscal y del TLC, si la comparamos con la que se dio, perdón, del combo del ICE y del TLC, si la comparamos con la que se dio en contra del combo fiscal, hay diferencias. ¿Hubo algún error de parte de los sindicatos o de parte del gobierno? ¿Cómo podríamos compararlas? ¿Qué diferencias existieron? Bueno, hay algunas cuestiones importantes que precisamente esa falta de unidad del movimiento sindical, una falencia que tiene es que no tiene una buena capacidad negociadora. La negociación no puede hacerlo usted con 30 personas en una mesa, 40 personas, incluso se requieren equipos especializados en una serie de temas para llevar a cabo las negociaciones. Nuestros dirigentes sindicales asocian negociación con poder, con autoridad. Entonces no se imaginan una mesa de negociación donde el máximo representante no esté sobre un tema nacional. Si eso se estructurara de otra manera, los dirigentes nacionales serían un segundo nivel, una segunda instancia, y los organismos técnicos manejando el tema de las negociaciones. Sé que el movimiento sindical hizo extraordinarios esfuerzos para negociar, que el gobierno no quiso negociar, y bueno, eso provocó la huelga que se desarrolló. ¿Cuáles las observaciones que le hago yo a esta huelga? Uno, se mostró que había un aislamiento respecto a otros sectores populares. ¿Cómo entiende usted que esté el Magisterio Nacional en huelga y no viera en la calle un estudiante de secundaria? Como sí sucedió en el combo del ICE. Yo eso, ¿verdad? Yo fui parte de eso. Es una llamada de atención, digamos. Ese aislamiento. En el combo del ICE fue el pueblo en la calle. En esta lucha no logramos incorporar al pueblo. Eso me parece que es una importante lección que hay que superar eso. Con el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cuál es la historia de don Mario para
para estar acá en la junta directiva? ¿Cómo es electo para representar a los trabajadores? Bueno, esa historia larga, en primer lugar porque para mí la Caja significó mucho. Desde que fui padre de familia, ya empecé a ser cliente VIP, digamos, por las circunstancias de dos de mis hijas. Y entonces me interesé mucho en el tema Caja. Luego, como le decía antes, mi relación con el doctor Agustín Páez, con quien tuve mucha colaboración, y el doctor Páez fue electo por una recomendación mía como representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja. Desafortunadamente el doctor Páez no pudo terminar su mandato porque falleció. Y ahí el movimiento sindical, por una amplísima mayoría, me designó a mí para que lo representara. Desafortunadamente un grupo de compañeros manejaron una situación, desde mi punto de vista, muy mal manejada y le permitieron al gobierno maniobrar, y entonces no reconocieron esa amplia mayoría en el gobierno de doña Laura Chinchilla, y no me juramentó como miembro de la Junta. Posteriormente, en el siguiente gobierno, nuevamente el movimiento sindical por una amplia mayoría me eligió para que lo representara, y don Luis Guillermo Solís me ratificó como representante. Eso hace 4 años, en el gobierno antes, y en este gobierno, de nuevo, y le cuento la anécdota, porque yo fui a los sindicatos, les di un informe, y cuando me dijeron, ¿usted quiere continuar? Yo solo pido un requisito, que sea unánime, y me salí de la sala. Pues me llamaron, bueno, te elegimos por unanimidad. Entonces, porque esto sí es una queja, a mí me nombraron aquí, viera el trabajo que tiene esto, tremendo, y la verdad es que, con pocas excepciones, los sindicatos me dejaron solo. Yo creo que en cada sindicato debería haber una secretaría de la Seguridad Social que estén permanentemente enterándose de lo que pasa, no solo en la Caja, sino también en vivienda, en educación, en seguridad social. Claro. Eso no lo tenemos, y entonces los sindicatos son víctimas del activismo, de lo que me cae ahora, mañana, pasado mañana, y resulta que no ponen atención en el tema Caja. Yo le decía a usted antes que la política económica del país obedece a una estrategia que está prediseñada, está establecida, y es apoyada por los organismos internacionales, y en fin, por el gran capital internacional y el gran capital nacional. Han privatizado carreteras, bancos, muelles, aeropuertos, ¿verdad? Bueno, el ICE, a pesar de la lucha contra el combo, en el TLC metieron la apertura de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Alguna gente no cree, pero sí hay un interés de muchos sectores para apoderarse del negocio de la salud, por diversas razones. Y entonces eso está claro. Si usted cierra los ojos frente a esa realidad, está perdido, ¿eh? Don Mario, quizás uno de los temas más complejos que se ha vivido en la Caja, bueno, aparte del intento de privatización desde diferentes ámbitos, el tema del IBM. ¿Cómo lo vio usted, ese aumento que se dio del 1%? Bueno, yo estuve en contra, y le voy a decir, estuve en contra por el método. En el fondo yo creo que había que aumentar la contribución. Pero es que la sociedad costarricense ha dado un cambio, y ahí de nuevo me vinculo con mi preocupación por el desarrollo democrático del país. Le he llamado la atención a la gente, cuando puedo hablar, sobre lo que llamo el nuevo 9 constitucional. El artículo 9 de la Constitución, reformado en el año 2003, decía que el gobierno de la República es representativo y lo constituyen 3 poderes, etc. Ahora dice, el gobierno de la República es participativo, representativo, y lo ejercen el pueblo y 3 poderes. Entonces esas decisiones, vean, esta sala donde estamos,
se toman decisiones que son más importantes que las que toma la Asamblea Legislativa. En el momento que aquí se aprueba, se toma un acuerdo, afecta a toda la población y afecta a 56,000 trabajadores de la Caja y a toda la población. Entonces habíamos establecido como un principio que se iba a convocar a una mesa de diálogo nacional para discutir eso. Y yo creo que si hubiera llegado a la mesa de diálogo se discute, bueno, no, pero se impuso de nuevo una visión muy autoritaria en la Junta, decir, no, es que esto tiene que ser así, va así y va así, y lo impulsaron. Luego en la mesa de diálogo también tuvimos problemas. Viera la lucha que yo tuve que dar aquí para que los sindicatos tuvieran tres, pero solo un voto, porque no podían tener 3 votos. Bueno, fue dificilísimo constituir a esos 3, incluso unos compañeros que di la pelea para que estuvieran, inmediatamente dijeron que no querían estar. Y bueno, esas son las cosas que hacen difíciles. Yo sí creo, de nuevo, por ejemplo, y aprovecho esto para decirle que la sostenibilidad de la seguridad social en su totalidad, incluyendo desde luego salud y pensiones, tiene que ir a un gran diálogo nacional. Hay que juntar voluntades políticas para tratar de sostener lo que Costa Rica ha logrado con tanto esfuerzo y proyectarlo y desarrollarlo. Pero para eso, para que el sector popular juegue un papel activo en ese diálogo nacional, requiere en primera instancia, como requisito, unirse él y definir sus objetivos estratégicos. Una vez que hagan eso, vamos a un diálogo nacional y en ese diálogo nacional los representantes de los sectores populares tendrán una gran autoridad. Pero si llega cada uno por su lado y le facilitan a los otros sectores diversionismo y división, es muy difícil trabajar así. Don Mario, bueno, actualmente se da una investigación en la Fiscalía General de la República precisamente por ese tema de IBM y el manejo que se dio el fondo de todos los costarricenses. ¿Cómo se tomó eso al interno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y cómo lo analiza usted al conocer esta denuncia? Porque también fue interpuesta por un funcionario acá de la Caja, que en algún momento fue funcionario de la Caja. Bueno, sí, se presentaron esas denuncias, evidentemente, cuando se impulsó de parte del gobierno de don Oscar Arias el Plan Escudo, se forzaron decisiones aquí para alinearse con ese Plan Escudo. Entiendo, porque esto es parte de la denuncia, yo no lo puedo afirmar, por supuesto, que algunos datos fueron modificados para facilitar la toma de decisiones y eso está en el Ministerio Público. En la anterior Junta Directiva yo insistí en que se hablara con el Ministerio Público, fue difícil, el fiscal general de aquella época no era proclive para que estas cosas se desarrollaran. En esta nueva Junta Directiva también insistimos, con una nueva Fiscalía General, ahora han elevado el asunto bueno, han hecho la acusación penal, habrá que esperar cómo se resuelve. La Junta Directiva lo que hizo fue suspender temporalmente a 4 funcionarios, digamos que podían, por su poder, afectar un poco el desarrollo de las investigaciones o de los procesos de toma de decisiones, tanto al interior de la Caja como en el nivel penal. Don Mario, con respecto a este dinero del IBM, ¿en algún momento en la Junta Directiva se planteó de invertirlo en algún fideicomiso, por ejemplo, no sé, en la construcción? Lo hemos pedido. En los fondos de pensiones, todos, incluyendo IBM, desde luego como el principal, constituyen la tercera parte del Producto Interno Bruto. Ya no hay donde invertirlo en el país. Los expertos en riesgos dicen que no hay que invertir más en el gobierno. ¿A dónde se invierten? Entonces hay una gran presión para invertir los fondos en el exterior, lo cual desde el punto de vista mío es una gran tontería. ¿Podría ser riesgoso? Bueno, primero por el riesgo, pero además, entonces Costa Rica exportando ahorro, nos pagan el 3% allá y pedimos un préstamo al 6 o al 7%. Además, al coger usted los colones aquí para convertirlos en dólares, presiona sobre el tipo de cambio aquí.
necesitando nosotros, con este nivel de desempleo, invertir en el país. Desafortunadamente, ningún gobierno se ha preocupado por titular, porque los fondos de pensiones no se pueden meter a construir. No, ellos ponen la plata, bien controlado el tema de que va a haber un retorno de ese dinero, pero tienen que haber esas seguridades. Claro. Ningún gobierno, ve, aquí está el tren eléctrico. O imagínese el retorno que hubiéramos tenido con la Ruta 27. Con la Ruta 27, con otros, pero los gobiernos forman parte de esa estrategia de dejar hacer, dejar pasar, para favorecer los intereses de los grandes capitales internacionales. Don Mario, bueno, hemos hablado del tema de los sindicatos. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que deben de afrontar ahora los sindicatos con todo este escenario social, económico que se vive en el país? Mire, los desafíos son enormes y hay gente que se pone pesimista, porque no es solo Costa Rica, es el mundo. Hay que entender que la política económica derivada precisamente del consenso de Washington, con alguna que otro reajuste, es una política que no se orienta a la promoción de la vida. Y esto suena muy duro, pero se orienta a la promoción de la muerte. Esa política, si usted revisa la gente que se muere de hambre en el mundo, los niños que se mueren de hambre, la gente que se muere porque no tiene acceso a medicamentos, los inmigrantes cómo se ahogan, o los inmigrantes ahora cómo se ahogan en el Mediterráneo, o ahora ahí en el muro que está construyendo Trump, en el puro propio desierto, esta pelea ahora con México y Trump por los aranceles y los inmigrantes. Usted se da cuenta que la política entonces no tiene como objetivo que la gente viva bien, que la gente, no, es que unos cuantos se enriquezcan. Entonces, el sistema está llevando a la humanidad a un colapso, pero no estamos solos. En todo el mundo, las personas pensantes con un criterio de solidaridad están planteándose las mismas preguntas en París, en España, en Alemania, en los mismos Estados Unidos, en toda América Latina. Hay gente que está pensando que el sistema como va nos lleva hacia una debacle. Ahora, ¿cómo cambiarlo? ¿Cuáles son los cambios? Yo no me atrevería en este momento a decirle, pero me parece que ese es un reto que tiene el sindicalismo. Por eso le insisto, un Congreso Nacional unitario que fuera muy amplio, muy democrático, que pudiera involucrar a toda esa gente, sería fabuloso. ¿Cuáles son sus expectativas? Perdón, un momentico. ¿Cuánto nos falta? Puede ser unos 5 minutos. 5 minutos, don Román. ¿Cuáles son las expectativas del futuro del país para don Mario Devandas? Yo los veo muy lindas, es decir, le digo a la gente lo siguiente, estamos ante una situación muy difícil, pero frente a una situación extraordinaria, donde todas las personas debemos comprometernos en la búsqueda de las soluciones y lo vamos a lograr. Es decir, la humanidad va a lograrlo, la humanidad va a lograr dar este salto y volver a seguir construyendo humanidad donde la gente viva feliz, donde la gente tenga razón de existir, no donde la gente está sometida a una violencia extraordinaria, porque es un sistema extraordinariamente violento. Entonces yo veo que si nosotros aplicamos y desarrollamos el nuevo 9 y la democracia participativa y esa unidad de los sectores populares, la democracia de Costa Rica va a dar un salto extraordinario que nos va a colocar de nuevo en un nivel muy importante en el ámbito mundial. Es decir, podemos darle también una lección al mundo de cómo superar esta crisis sin debilitar la democracia, más bien haciéndola más sólida. Usted en estos días recibió una noticia muy difícil de asimilar. ¿Cómo ha tomado eso? Pues mire, yo estoy muy tranquilo porque está claro que todo ser vivo tiene que morir. Yo, obviamente, si usted me dice, ¿quiere vivir más? Sí, claro que quiero vivir más. He dedicado toda mi vida a las luchas sociales. Probablemente he cometido muchos errores, pero me he mantenido
me he mantenido en esos propósitos. He tratado de desarrollar posiciones amplias con todos los sectores, desafortunadamente no siempre se puede, no tiene la respuesta igual. Y ahora, bueno, estoy dando la lucha en contra de una enfermedad que me la presentan como casi terminal ya, por cuestiones de meses. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a dar esa pelea, pero en general estoy muy tranquilo. ¿Sería la pelea más dura que usted va a afrontar en su vida? Pues no crea. Bueno, esa es muy dura porque es la vida de uno, pero ya pasé por peleas muy fuertes, la muerte de una hija, por ejemplo, una pelea muy dura, o enfrentar el desarrollo de discapacidades en mi familia con otra hija, con una nieta. Y son peleas fuertes, duras, que me han preparado para muchas cosas. Yo siempre he pensado que el dolor es lo que hace que en uno crezca el amor por la humanidad. Cuando uno se da cuenta cómo sufre uno, pero cómo sufre otra gente, cómo le duele a otra gente, y cómo hay gente que sufre y no tiene voz y no tiene forma de expresarlo, cómo nosotros debemos trabajar para convertirnos en la expresión de todo ese dolor y cómo lograr unir voluntades para que la gente viva feliz, para que la gente viva con dignidad, toda la gente. Don Mario, de verdad que le agradecemos este espacio que nos ha dado para conocer a la persona, a don Mario de Bandas, a través de esta historia que usted ha forjado en movimientos sociales, en representación de los trabajadores, también como representante en dado caso del gobierno y también de la institucionalidad pública. De verdad que le agradecemos este espacio y le deseamos lo mejor. Le agradezco profundamente a usted la paciencia que me ha tenido.